Dios se va a encontrar en Oseas capítulo 3. Oseas capítulo 3, desde el versículo 1 le vamos a dar lectura a algunos versículos. El Señor nos ayude, ¿no? Oseas capítulo 3, versículo 1. Le doy lectura en el nombre de nuestro amado y soberano Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Me dijo otra vez Jehová: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije: tú serás mía durante muchos días. No fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin éfod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscando a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Amén. Pueden tomar sus asientos. Algo que nos enseña en la Biblia es que desde el principio, prácticamente desde la creación, Dios escogió personas para que fueran sus mensajeros, para que fueran personas que expandieran el reino de Dios, la estancia de Dios, que era el jardín del Edén. Dios le dice a Adán que se multipliquen, que fructifiquen, que en el fondo se amplíen. Pero Dios hace un pacto con ellos. Ese pacto, como la mayoría de los pactos de Dios, significaba que Dios prometía algo a cambio de una cosa que tenía que hacer el ser humano en este caso. Amén. Que Dios prometía bendecirlos y no traerles muerte y protegerlos de muchas cosas siempre y cuando ellos obedecieran a Dios. ¿Y cómo se manifestaba la obediencia de Adán? No comiendo del fruto prohibido, del árbol prohibido. Adán cayó, pecó, fue destituido de la presencia de Dios. Después, Dios hace un pacto con su pueblo Israel. Dios promete bendecirlos, entregarles una tierra prometida, les entrega la responsabilidad de que ellos muestren a Dios en el lugar en que estaban, en el lugar en que se encontraban, a cambio de que Dios lo iba a bendecir, le iba a traer paz, le iba a traer abundancia de alimento, nunca le iba a faltar el alimento ni la provisión en su tierra. Pero Dios le dijo una cosa: yo soy un Dios celoso. Yo soy un Dios que no comparto mi gloria con nadie. Amén. Pero sin embargo, les permito compartir parte de mi gloria a ustedes, a los hijos de Israel. A ese punto. Pero Dios les dice: ustedes tienen estos mandamientos, cúmplanlos, muéstranme al resto del mundo, a todo quien pase, muéstranme quién soy yo, que soy un Dios amoroso, que soy un Dios fiel, que soy un Dios que es grande en misericordia, que soy lento para la ira. Ese era el mensaje que el pueblo de Israel debía mostrar de Dios a todo quien viera. Porque algo que tenía el pueblo de Israel es que estaba en una ruta en donde los reinos del norte iban hacia Egipto, desde Egipto iban al norte, entonces todo el mundo pasaba por Israel. Israel debía cumplir eso, debía mostrar a Dios, un Dios misericordioso. Todas las demás naciones tenían muchos dioses, pero Israel tenía un solo Dios. Amén. La gran diferencia. Así es.
Pero ¿qué pasó? Que el pueblo de Israel desobedeció a Dios. En otras palabras, rompió el pacto que Dios había hecho con ellos. Y lo que vemos aquí, y Oseas es un profeta bien particular dentro de todos los que Dios levantó, porque Dios le manda a Oseas que se case con una ramera, con una prostituta. Que se case con una prostituta, que la ame más encima, que la ame, y aún Dios le comunica a Oseas, esta mujer volverá a sus antiguos deleites, volverá a aquellos con los que ella se comercializó, con los que ella se envolvió, con aquellos con quienes ella se vendió, porque una prostituta se vende ante un hombre, y Dios le dice a Oseas, esa mujer con la que yo te pido que te cases, te dará hijos, pero no te amará. Esa mujer no te será fiel, no cumplirá su parte del pacto. Pero aquí de nuevo, no sé, en este capítulo Dios le dice, ve. Esta mujer había ido a prostituirse y Dios le dice a Oseas, vuelve, rescátala, cómprala de nuevo, tráela hacia ti, ámala, síguela amando, ámala, perdónale y ámala. Ámala como que, y con eso estarás demostrando cómo yo amo a mi pueblo. Cómo yo amo a aquella mujer amada de mi pacto, que nunca me he olvidado de ella. Lo decían las palabras que se dieron hoy día. Que a pesar de todo lo malo que somos y de todo lo malo que era el pueblo de Israel, Dios aún así les prometía castigo, pero también les prometía una restauración. Amén. Les prometía castigo por causa de sus pecados, pero Dios a sí mismo le decía, hay un pequeño remanente, yo volveré a juntarlos, yo los traeré de nuevo al lugar, a mi casa, al lugar donde yo quiero que ustedes estén, y yo los traeré y los envolveré en amor, y ya no será como el primer amor, ya me amarán de veras, de corazón, porque yo haré grandes proezas. Eso ha pasado a lo largo de toda la historia de Israel y a lo largo de toda la iglesia. Amén. Dios nos compra a un precio maravilloso. Dios paga el precio que nosotros no merecíamos. El precio que Dios le pide, por la que Dios le pide a este profeta Oseas comprar a esa mujer prostituta, era mucho más valioso que el precio de lo que realmente valía esa mujer. Era un precio que prácticamente era inalcanzable. ¿Qué significa pagar el precio? Significa que la prostituta tenía que rendirle cuentas a un mayordomo, a otra persona. Y toda la ganancia de esta mujer se iba hacia la otra persona. ¿Qué era lo que hacía Oseas? Le entrega a esa persona, toma, te entrego el precio de una mujer totalmente invalidada para la sociedad, que no vale nada para nadie. Toma, aquí tienes un precio que ella no vale. Y esa es para mí. Esa mujer que no valía nada para nadie, para ningún hombre era respetada, nada. Dios le dice al profeta, ámala. Ámala, porque yo quiero que a través de ti tú demuestres el amor que yo tengo hacia mis hijos. No sé si usted se puede poner en los zapatos de este profeta, pero ¿usted amaría a una persona por la cual, primero, yo tengo que pagar, y segundo, por la cual se revolcó con cuanto hombre encontró, con cuanta mujer encontró, y yo la tengo que amar y respetar, y no solamente eso, no es que me salga natural, es que lo tengo que hacer? Porque no es natural para un hombre que venga Dios y Dios le diga, ámala para que tú seas ejemplo. No es natural.
No es natural que me salga amor hacia alguien que no lo vale. No es natural que me salga amor hacia alguien que yo considero que no vale la pena. No es natural que me salga amor hacia personas que hacen lo malo. Y Dios le está diciendo a este profeta, a este mensajero de Dios, ámala, para que tú demuestres cómo yo amo a mi pueblo. Aleluya. Las prostitutas, según la ley de Dios, merecían morir, porque eran adúlteras, y más esta mujer. Las prostitutas merecían la muerte, merecían no existir. Pero Dios les dice, ante toda la religiosidad o los mandamientos, Dios pone, por sobre todo eso, pone la misericordia y la gracia y le dice, ve, ámala, rescátala, libérala de su esclavitud, cómprala a precio, para que para que todos los que te vean, porque no era fácil ocultarlo, para que todos los que te vean puedan ver que yo amo a mi pueblo. Isaías 54 habla de una mujer que es adúltera para con su esposo, y Dios, y ese esposo, a pesar de que la mujer la adultera y lo abandona por un tiempo, Dios sale al rescate de esa mujer. Amén. Isaías 54 habla también de la misericordia de Dios hacia con su pueblo. ¿Qué quiero llegar con esto? Cuando el Espíritu Santo habla continuamente por diferentes medios, a través de distintas personas, en distintas circunstancias, de que la iglesia o el pueblo de Dios necesita hacer algo, es algo que no podemos tapar con un dedo. Es como pretender tapar el brillo del sol con un dedo. No podemos, porque el mensaje de Dios es claro. El adulterio era uno de los peores pecados que existían para el pueblo de Israel, porque era un pecado que te quitaba de la comunión con Dios. Tanto hombre como mujer merecían la muerte. El único pecado por el cual se podía apedrear, aparte de blasfemar el nombre de Dios, y que el adulterio dentro de una familia, dentro de un matrimonio, rompía todos los lazos. Los lazos, el lazo más íntimo, que es la relación íntima entre mujer y hombre, entre esposo y esposa, eso era roto y era ensuciado por el adulterio. Y Dios continuamente fue demostrando que quiere una relación íntima de ese tipo. Por eso a su iglesia, y no solamente a su iglesia, al pueblo de Israel, les decía, ustedes son mi esposa. Ustedes son mi esposa y ustedes están adulterando delante de mí porque se están yendo en pos de otros dioses. Se quieren ir a la siga de otros esposos que no les entregan nada. De otros esposos que lo único que hacen es aprovecharse de los recursos que ustedes tienen. Y usted lo mira, y no es necesario que siquiera lo vea aquí en la Biblia. Usted lo ve en cualquier persona que tal vez tiene una religión católica y se va a dar cuenta de que los dioses que ellos inventan les dice, págame manda, que tienes que caminar no sé cuántos kilómetros de rodillas, que tienes que hacer esto para que tú recibir el milagro. Y muchas veces dentro de las mismas iglesias evangélicas se dice que no, si tienen que hacer un pacto para que Dios los bendiga. Tienen que hacer esto para que Dios los fortalezca. Pero Dios no pide eso. Dios pide el corazón. Dios pide el corazón, que nosotros circuncidemos nuestro corazón, que nosotros nos apartemos para Dios. Eso es circuncidar, que somos algo escogido para Dios. Y eso significaba para la mujer, al momento de casarse, que era exclusivamente para su esposo. Para nadie más. Para nadie más. Pero el pueblo de Israel se había ido con otros dioses. Se había adulterado contra Dios. Amén. Porque lo había hecho de corazón. Tal vez por fuera mostraban paz, justicia, seguían haciendo los sacrificios en el templo y todo eso. Pero ¿cómo estaba el corazón?
El corazón iba tras las pasas. El corazón iba tras esos sacrificios que se le daban a esos falsos dioses. Jesús mismo dijo que el adulterio no es simplemente cuando un hombre se junta a una mujer que no es su esposa. El adulterio empieza en el corazón. Amén. Así es. Amén. Eso significa que cuando una mujer se juntó con otro hombre que no es su esposo, lo planificó mucho antes. Estuvo mucho antes dentro del corazón de esas personas. Y Dios escudriña los corazones. Nosotros podemos hacer todas las cosas dentro de la iglesia, mis hermanos. Podemos hacer todo dentro de la iglesia. Y como lo dicta la ley, y como lo dictan los superiores, y como lo dicta el protocolo, podemos hacer todas las cosas. Pero nuestro corazón puede estar en otro lado. Así es. Y eso es adulterio. Amén. Nuestro corazón puede estar incluso en nuestro hijo. Nuestro corazón puede estar en nuestro esposo. Nuestro corazón puede estar en nuestra esposa, en nuestro padre. Puede estar en cualquier otro lado, pero menos sirviendo y alabando al Señor. Ayúdanos, Señor. El mismo Señor Jesucristo les enseñaba a quienes lo oían: el que no ama menos a padre, madre, hijos, esposos, por causa de mi nombre, no son dignos de mí. El que no aborrece, dice nuestras Biblias, pero eso es amar menos, no es odiar, es amar menos. Amén. Pero muchas veces ponemos esas cosas sobre Dios. Muchas veces ponemos esas cosas, lo escuchaban delante, muchas veces pedimos al Señor un auto, Señor, dame un auto para bendecir tu nombre, para que sea más fácil llegar a tu casa, para que sea más fácil llegar a la iglesia. El Señor nos provee un auto. Pero ¿qué pasa? Ponemos el auto después sobre la iglesia. No es que el auto se ensucie, es que el auto puede gastar benzina, es que el auto se puede echar a perder, es que el auto aquí, es que el auto allá. Entonces, lo que nosotros les pedíamos a Dios, cuando no teníamos nada, después que teníamos algo, ese ya es nuestro Dios. Y al Dios verdadero lo dejamos de lado. Cada uno conoce qué es lo que ama más que a Dios. Muchas veces nosotros amamos algo más que a Dios. Y esas cosas que amamos más que a Dios nos apartan, nos separan de nuestra comunión con Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Dios, si nos mantiene con vida, es para que nos demos cuenta de que hay algo que nos aparta de nuestra comunión con Dios. Puede ser en nuestra propia casa, pueden ser nuestros trabajos, pueden ser los estudios, pueden ser muchas cosas. Pero ¿cuáles son esos dioses, esos pequeños dioses que muchas veces los tenemos ahí, que nadie me los toque? Que cuando me hablan de eso, nosotros nos defendemos y defendemos lo que nosotros amamos, no importa con qué nos peleemos, pero lo defendemos, porque queremos seguirlos teniendo ahí. El pueblo de Israel les dice aquí: me dejaron a mí y se fueron detrás de dioses ajenos. Llaman las tortas de pasas. El pueblo de Israel, Dios le había dicho al pueblo de Israel que la comida que ellos los representaba era el cordero y el pan sin levadura. Pero este pueblo quería las tortas de pasas. Son más ricas, ¿no? Mucho más ricas. Pero dice, le manda Dios a decirle al profeta Oseas, le dice: la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Y le dije: tú serás mía durante muchos días. No fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Ese es el pacto. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscando a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad. Mire, temerán, respetarán, tomarán en alto en gran manera a Dios y a su bondad en el fin de los días. Pero ¿qué pasó? Tuvieron que darse cuenta del
mal lugar donde estaban primero. Es lo mismo que le pasaba, como decía nuestra hermana, al hijo pródigo. Tenía todas las bendiciones, todas, tenía todos los permisos, todos los beneplácitos de su padre. Por su arrogancia, por su orgullo, le pide a su padre: entrégame 1/3 de tus bienes. El padre, tal vez con dolor, lo hace, le entrega 1/3 de los bienes. Poco después el hijo se va y pierde todo. Y cuando pierde todo, cuando se da cuenta que es inmundo, ahí ese hijo vuelve a la casa de su padre. Y el hijo vuelve y quiere volver como un siervo. Por favor, déjame estar en tu casa, no importa en el lugar que esté, pero déjame estar en tu casa, que sea el último de tus siervos. Pero el padre, por amor, le dice: no, tú eres mi hijo, nunca dejaste de ser mi hijo, aunque creí que estabas muerto, nunca dejaste de ser mi hijo. Por eso le entrega el anillo. El anillo es símbolo de que lo vuelve a restituir en el lugar en el cual él estaba. Ahora, ustedes como iglesia son un cuerpo, son una persona unida en Cristo. ¿Cómo está el corazón de ustedes? Lo mismo para la iglesia de Colimán y para todas las iglesias. ¿Cómo está el corazón de la iglesia? Y no lo vea como la iglesia universal, como la iglesia mundial. Véanlo como su iglesia local de 8, 10, 12, los números que sean. ¿Cómo está la iglesia? Y aprovechando que van a hacer esta cadena de oración como iglesia, los insto a que le pidan al Espíritu Santo que les revele cuál es el corazón de la iglesia. ¿Cuáles son esas cosas que tienen que apartarse de la iglesia? ¿Por qué? Porque, como les decía delante, al pueblo de Israel los dejaron con una misión: mostrar la gloria de Dios. Nosotros como iglesias tenemos una misión: mostrar la gloria de Dios. Ellos la mostraban a través de las bendiciones que Dios les entregaba, nosotros la mostramos a través del evangelio que Dios nos entregó. Pero, ¿cuáles son nuestros dioses? Nuestros dioses es el poder descansar. Nuestros dioses es el poder estar bien. Nuestros dioses es el que, tal vez sonará loco, el que estemos calentitos aquí adentro y no predicando el evangelio a los vecinos. Nuestros dioses, ¿cuáles son nuestros dioses? Y cada uno como persona tiene dioses. Yo por mucho tiempo yo tenía dioses a mi esposa, yo tenía como Dios a mi hija, yo tenía como Dios mi trabajo. Y cuando yo le empecé a pedir al Señor: Señor, pone cada cosa en su lugar y muéstrame lo que yo tengo que hacer, entré en un proceso que fue difícil y largo, pero en el cual Dios me ha ido mostrando su misericordia y su favor. Pero me ha dicho: tienes que sacar esto, tienes que sacar aquello, tienes que hacer aquí, tienes que hacer allá. Son cosas que yo tengo que hacer, que Dios me da las herramientas, me da la capacidad, pero que yo tengo que entregar. Gloria a Dios. Lo leíamos en el devocional de la mañana. Al rey Saúl se le mandó una cosa: exterminar a un pueblo completo, con niños, mujeres, hombres, animales, todo, completo, que no quedara recuerdo de eso. Pero el rey dijo: no, ciertamente matamos a todos, pero el pueblo decidió quedarse con lo mejor, dizque para Dios, supuestamente para Dios. Pero Dios le había dicho: no, yo quiero que todo sea borrado. Pero en cambio, hubieron algunos que dijeron: no, dejemos esto para Dios. Y por ese rey, con falta de carácter, fue destituido del reinado que Dios le había entregado. Muchas veces nosotros como iglesias tenemos todas las bendiciones y Dios nos regalonea de una forma impresionante. Y creo que todos hemos podido pasar por eso. Pero llega un momento en que algo hay. Algo sucede, los hermanos empiezan a irse,
o los hermanos empiezan a enfermarse y a fallecer, o la iglesia deja de crecer, o ya nadie nos escucha. Y nosotros somos una iglesia viva, somos unidos y vivificados por el Espíritu Santo. Y la palabra dice que el Espíritu Santo traía a los que debían ser salvos. Pero como decía nuestro pastor, nosotros anhelamos tal vez que crezcamos y que más almas sean salvas, pero si nosotros no estamos en condiciones de recibirlos, si todavía siguen habiendo peleas entre nosotros, mis hermanos, en delante escuchaba parte de un mensaje que decía que cuando el pueblo de Israel, después que venció en Jericó, fueron mandados a pelear contra un pueblo pequeño de 3.000 personas. Habían vencido una ciudad de más de 15.000 y fueron a pelear contra el siguiente pueblito de 3.000 personas y no fueron capaces de ganarle. ¿Por qué? Porque una de las personas, uno de los soldados que peleó en Jericó, tomó algo que no le correspondía y lo escondió. Y Dios, teniendo la capacidad de haberlo matado, de haberlo consumido en ese preciso segundo, Dios dice no. Aquí es responsabilidad de las personas que hagan mi justicia. Y cuando pelearon contra ese pequeño pueblo, Josué se desgarra, se rompe la vestidura, se humilla, y Dios les dice, hay pecado dentro de tu pueblo. Hay pecado dentro de tus soldados. Saca ese pecado y yo podré bendecirte, pero si mientras no lo saques, eso es maldición, porque eso está maldito por Dios. Amén. Y ahí Josué tuvo que empezar a dilucidar dónde y quién había pecado. Y ahí empezó por sorteo, como se hacía en aquella época, a decir, esta tribu no, acá está la tribu. Ya, de todas las familias que componen esta tribu, empezó esta familia, ya, de esta familia, encontró a la persona. Cuando finalmente encontró a la persona que había pecado, que era un soldado, que era Acán, se le pide cuentas. Se le trajina, se le hace un allanamiento en su casa. Y en la casa, enterrado debajo de la alfombra, habían elementos de Jericó que no debían existir. Insisto, Dios había mandado a exterminar todo. Entonces, ese pecado de una persona dañó todo el pueblo. Amén. ¿A qué quiero llegar con esto? A que Dios sigue amando a su iglesia, a que Dios sigue amando a su pueblo, que nos habla de formas muy claras, pero muchas veces el pecado de una persona, y no necesariamente el líder, daña a toda la iglesia. Entonces, ¿cuál es nuestra labor de ahora en adelante? Primero que todo, arrepentirnos. El rey David dice en un salmo, Señor, dame a conocer mis pecados que me son ocultos. Porque para presentarse delante de Dios había que presentarse íntegro. Íntegro significa que es completamente transparente por el lado que se mire. Y significaba, el rey decía, pero dame a conocer los pecados que me son ocultos y líbrame de aquellos que no conozco. Dos cosas. Entonces, el rey David sabía que era necesario presentarse íntegramente delante de Dios. Pero también el pueblo de Israel tenía que presentarse íntegramente. Tenía que pedir perdón por todos. Mis hermanos, los insto a que una vez que empiecen esta cadena de oración y el Señor les vaya revelando, por favor pidan perdón y no le den la espalda a Dios, sino que le den la cara a Dios. Porque Él es amplio en misericordia y Él perdona a sus hijos cuando vienen con realmente un corazón entregado. Pero aquel que es altivo, orgulloso, que dice, no, yo con esto me quiero guardar, el Señor lo empieza a mirar de lejos. Mis hermanos,
todos queremos crecer, todos queremos avanzar, todos anhelamos que las iglesias crezcan, que las iglesias se llenen, pero primero tenemos que empezar por nosotros, por nuestras vidas. Amén. Así es, Señor. Nosotros no podemos mostrar un Dios a medias. Nosotros no podemos mostrar a un Dios que es castigador, porque Dios no es castigador por sí mismo, sino que es misericordioso, pero necesita mostrar que también es celoso, y por eso trae las consecuencias del pecado de nuestras almas. Nosotros no podemos mostrar un Dios a medias, tenemos que mostrar a Dios completo. Entonces, mis hermanos, a Dios muchas veces afuera se le ve como un Dios enojado, un Dios estricto, un Dios que prohíbe muchas cosas. En realidad es Dios le dice, no te conviene ir por ese camino, pero es tu decisión caminar o no. Mis hermanos, si estamos en pecado, en un pecado que tenemos otros dioses, que tenemos otras cosas en nuestro corazón que están ocupando el lugar de Dios, pidamos perdón. Y si no sabemos, porque muchas veces no sabemos, vayamos en oración al Señor, muéstrame qué es lo que tengo que sacar. Muéstrame qué es lo que me aparta de tu presencia. Muéstrame qué es lo que me aparta de ti. Y muéstrame también cómo debo de actuar. Porque, como le decía delante, amar a una mujer adúltera no es fácil. Pero cuando Dios dice, ámala, Dios le está entregando amor y misericordia. Amén. Dios le está entregando amor y misericordia al más débil. Gloria al Señor. Al más débil. No al más fuerte. No a aquel que se la cree saber toda, sino a aquel que pecó. Dios nos entregó misericordia a nosotros, Dios nos entregó amor a nosotros, Dios nos entregó vida a nosotros. ¿Por qué no vamos a ser tan malos de cerrar la puerta a otra persona? Yo siempre nos acordamos en familia, viviendo en Antofagasta, una vez volvíamos de la playa, que habíamos ido con toda la iglesia a compartir un momento, y llegamos a la iglesia a dejar las cosas. Y veníamos varios apurados al baño. Y en la iglesia habían varios baños. Entonces, y estaban ahí en la entradita de la iglesia. Entonces, yo como tenía las llaves de la iglesia, abrí todas las puertas. Yo voy primero, entré al primer baño. El pastor que venía tras mío también venía en el mismo apuro. Yo voy segundo, entré al segundo baño. Por ahí venía otra persona también apurada al baño. Yo voy tercero y entró al tercer baño. Y cerró la puerta. Pero detrás de otro venía otro apurado también. Un cuarto. Que podía haber entrado al cuarto baño. Pero no pudo esperar porque al tercero le cerró la puerta. Entonces, y ya se imaginarán el apuro en que quedó. Pero ¿qué voy yo? Si nosotros entramos al Evangelio, si nosotros entramos por misericordia de Dios, si nosotros siendo adúlteros, habiendo pecado contra Dios, habiendo hecho tantas cosas malas contra Dios, ¿por qué vamos a cerrarle la puerta a otro que venga de atrás? Bendito Dios. Si él tiene la misma necesidad que nosotros, tiene la misma y tal vez más necesidad que nosotros, ¿por qué le vamos a cerrar la puerta si también quiere entrar? Entonces, veamos cómo está nuestro corazón. Veamos qué dioses tenemos aparte de Dios. Veamos qué nos aparta de la comunión entre nosotros como hijos, como hermanos, como partes de la misma familia. Y dejemos que el Espíritu Santo nos revele, nos muestre y tomemos carta en el asunto para corregir nuestro mal camino. Mis hermanos, nosotros ya recibimos salvación. La salvación solamente la recibimos a través de la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Amén. No hay otro camino, no hay otra forma. Pero desde el momento en que nosotros conocimos a Cristo Jesús, somos responsables de nuestra manera de vivir. Así es, amén. Yo lo veo, hace unos días lo meditaba de esta forma. Usted en una semilla de trigo, usted tiene el potencial dentro de esa semilla de que esa semilla produzca una gran espiga y dé mucho más fruto. Pero mientras sea semilla, esa semilla no va a producir nada. Tiene el potencial, tiene la capacidad, pero no la tiene desarrollada. Esa semilla necesita morir
dar su vida, morir a ella misma, para que de esa muerte produzca vida. Amén. Nosotros, el Señor nos compara como semillas de trigo. Tenemos que dar nuestra vida, tenemos que morir para producir y dar fruto. El fruto lo hace crecer el Señor, pero ¿quién es el que lo planta? Nosotros. Nosotros somos los responsables de ir a predicar el Evangelio. Nosotros somos los responsables de llevar el Evangelio a nuestros familiares, por empezar. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si estamos mal con Dios? ¿Cómo Dios va a dar el crecimiento si no estamos a cuenta con Él? De ninguna forma. No se puede. Porque el fruto está podrido. La semilla está podrida. Entonces, si la semilla está podrida, nunca va a dar buen fruto. La semilla se va a perder. Y usted lo sabe mejor que yo. Entonces, nuevamente, busquemos al Señor. Pidámosle perdón y pidámosles que Él nos revele en dónde estamos fallando. Cuando Él nos revele en dónde estamos fallando, seguramente van a ser cosas que nos van a doler mucho sacar. Pero saquémoslas. No nos quedemos a medias. No nos quedemos ahí con las intenciones. No nos quedemos ahí con que, pucha, señores, que pudiera ser después, es que pudiera ser otra cosa, es que pudiera ser de otra forma. Entonces, tomemos carta en el asunto, glorifiquemos a Dios con nuestras vidas, seamos testigos de Dios a todos los que nos ven y sobre todas las cosas, nunca nos olvidemos que Dios está allá, está arriba. Nuestro reino está arriba, nuestra existencia está arriba. Que entre más muramos a esta tierra, a esta carne, a las pasiones y deseos de esta tierra, más vida tendremos en el cielo. Pero nuestro Dios, nuestro reino, nuestro hogar está en los cielos. Ya no pertenecemos a este mundo. Estamos en este mundo, pero ya no pertenecemos a este mundo. Aquí solo nos espera aflicciones. Nuestra bendición más hermosa y más preciosa que podemos recibir está en los cielos. Amén. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, es hermoso caminar con el Señor. Pero cuando el Señor nos pone el punto sobre la I y nos dice, esto no me gusta, también duele. Mis hermanos, el Señor ha estado hablando claramente a través del devocional, a través de lo que recibió nuestro pastor. No podemos seguir tal cual estamos. Amén. No podemos seguir tal cual estamos. Yo en la mañana personalmente tenía una aflicción gigante, me sentía mal conmigo mismo porque me siento que estoy patinando en el barro. Me siento que estoy patinando como patinan los autos en el barro y no pueden salir y no pueden salir y no pueden salir porque muchas veces me he sentido que no puedo avanzar. Y quiero más, pero no puedo avanzar. Muchas veces nosotros como cristianos nos sentimos así, que no podemos avanzar, que hacemos de todo, ponemos nuestro máximo esfuerzo y no podemos avanzar. El Espíritu Santo tiene el poder para hacernos avanzar. El Espíritu Santo es el que nos hace caminar, pero muchas veces no podemos avanzar porque no queremos reconocer nuestro pecado, nuestra falta, y no queremos sacrificarnos. Mis hermanos, realmente anhelo lo mejor para cada uno de ustedes, pero ustedes, como hijos de Dios, como hijos de esta iglesia, explórense en su corazón. ¿Cómo está su corazón? Porque Dios quiere lo mejor para su pueblo y quiere que todos lleguemos a su presencia, pero depende de nosotros también. Dios les bendiga. Pónganse en pie. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque a pesar de nuestra desobediencia nos muestra tu misericordia. A pesar de nuestros errores o nuestras faltas o nuestras debilidades, nos muestra que tú eres suficiente, que tú eres perdonador, que tú eres misericordioso. Señor amado, tú tienes grandes cosas para con tus hijos. Nos espera una gran meta, nos espera un lugar grandioso.
pero quieres que estemos a cuentas contigo. Amén. Nosotros no podemos cerrar la puerta del Evangelio a nadie, no podemos cerrar la puerta de esta bendición a nadie, pero quieres que tus hijos también aprendan de quién eres tú. Señor amado, tu Espíritu Santo es el que está morando en nuestras vidas. Y tu Espíritu Santo es el que nos muestra y nos enseña de tu palabra. Pero que no podamos quedarnos a medio camino, que no podamos obedecer una parte solamente, sino que obedezcamos hasta la muerte. Jesús, tú diste tu vida, tú diste toda tu vida como ser humano, sufriste como ser humano para darnos salvación. ¿Cómo podremos dar menos que eso? Señor amado, ayúdanos a morir a nuestro pecado, ayúdanos a morir a nuestra arrogancia, ayúdanos a morir a nuestra inmundicia, ayúdanos a morir a nuestro orgullo. Lo que sabemos, tal vez lo sabemos, pero no correctamente. Y eso significa que tenemos que venir a tu presencia para poder conocerlo como en verdad debe ser conocido. Señor amado, gracias por tu amor. Gracias porque a pesar de que muchas veces nos habla duramente, nos amas y nos corriges como a hijos. Gracias porque nos corriges, gracias porque nos instruyes. Porque si no nos instruyes, seríamos bastardos, seríamos hijos que no tienen valor, seríamos sin valor. Pero porque tú nos instruyes, porque tú nos das valor, sabemos que estamos contigo. Señor amado, permítenos, Padre eterno, llevar el Evangelio a los demás, pero un Evangelio verdadero, no un Evangelio tapado en doctrinas o tapado en cosas humanas, sino permítenos llevar un Evangelio puro y santo como tú lo dejaste, un Evangelio eterno. Señor amado, todas las personas tienen derecho a llegar a tu camino y es nuestra responsabilidad ser tus mensajeros. Ni siquiera los ángeles pueden predicar el Evangelio. El Evangelio lo dejaste para hombres y mujeres, pecadores, débiles, pero que quieren honrar tu nombre. Señor, que esta palabra pueda germinar en nuestros corazones. Que esta tu palabra, Señor amado, lo que ha salido de mis labios sea grato ante ti, pero que produzca un fruto verdadero en nuestros corazones. Porque es necesario verte, es necesario buscarte, es necesario poder estar en tu presencia y pensar como tú piensas. Señor amado, perdona por nuestras debilidades. Perdónanos, Señor amado, por las veces que dijimos, hasta aquí llego y no hago más. Perdónanos por las veces que dijimos, esa persona no vale el esfuerzo. Perdónanos, Señor amado, porque muchas veces nos pusiste en situaciones que no nos gustaron y nosotros nos arrojamos la toalla. Pero tú nos dices, sigan adelante. Espíritu Santo, tú nos consuelas. Espíritu Santo, tú quieres lo mejor para tus hijos. Lo mejor es poder llegar a tu presencia. Lo mejor es poder llegar a tu verdad, a tu evangelio. Lo mejor es poder disfrutar de tu presencia en nuestras vidas. Señor amado, Espíritu Santo, ayúdanos. Tú eres nuestro ayudador, ayúdanos. Socórrenos. Danos la fuerza. Danos el entendimiento para salir adelante. Necesitamos de ti. Hay cansancio, hay amargura, hay tristeza, Señor. Pero en ti somos hechos nuevos. En ti tenemos fuerzas. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Papito amado, gracias. Padre eterno, gracias. Gracias. Gracias porque el Evangelio es uno solo y es tuyo. Señor Jesús, danos la fuerza para salir adelante. Danos la fuerza para seguir, para continuar. Tormentas, Señor, dificultades son superadas en ti. No nos permitas pecar. No nos permitas pecar en pensamiento. No nos permitas pecar en acción. No nos permitas pecar por omisión.
Queremos ser un pueblo que te alabe. Queremos ser un pueblo que te honre. Queremos ser un pueblo que sea luz al mundo. Queremos ser un pueblo que sea sal a esta tierra. Solo lo podemos contigo. Nadie más que contigo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Amén.